Con su venia, señor presidente, que nos acompaña desde la transmisión, se solicita permiso para dar algunas indicaciones a los asistentes. Señoras y señores, tengan todos ustedes muy buenas tardes. En forma previa se invita a todos los participantes a visitar las redes sociales de nuestra Corte. Nos encontrarán en Facebook como Corte Superior de Justicia, Puente Piedra Ventanilla, en Twitter como @Corte Superior de Puente Piedra Ventanilla y en el canal de YouTube como Corte Superior de Puente Piedra Ventanilla. Invitamos a todos ustedes a dar like y suscribirse a las redes sociales de la institución para que puedan tener acceso a nuestras publicaciones, notas de prensa, eventos de capacitación y otros temas de interés de trabajo del Poder Judicial. Asimismo, se informa que este magno evento está siendo transmitido a través de Facebook Live. En forma breve, también se brindará algunas instrucciones para el evento. Se les invita a todos a mantener los micrófonos apagados a fin de no presentar interrupciones durante la transmisión. El moderador indicará a partir de qué momento se habilitan los registros de entrada y salida en el uso del chat de la videoconferencia, debiendo consignar los nombres completos y el correo Gmail. Los participantes que deseen formular preguntas lo podrán hacer en el momento de las rondas de preguntas, el cual se activará el micrófono para que lo puedan formular en forma directa al expositor. Al término del evento se solicita a los participantes que activen sus cámaras para recoger las fotografías de las notas de prensa y corroborar su conexión, debiendo realizar el enfoque tipo selfie para recoger buenas imágenes en la foto grupal, evitándose el enfocar el techo u otro espacio. Con su venia, señor presidente de la comisión, se solicita permiso para dar inicio al evento. Adelante, Ana. Gracias, señor doctor. La presidencia de la Corte Superior de Justicia Puente Piedra Ventanilla les da la bienvenida a las capacitaciones. Bien, saludamos la presencia de la sala de honor integrada por el señor doctor Alfredo Mirabal, jefe de la oficina del ODECMA y presidente de la Comisión de Capacitación, al señor doctor César Augusto Riveros Ramos, integrante de la Comisión de Capacitación, al señor doctor Carlos Roger Rodríguez Rosales, integrante de la Comisión de Capacitación, que en unos momentos nos estará acompañando, al señor doctor Jefferson Moreno Nieves, director del área de litigación oral en la revista jurídica Iuspuniendi y profesor de Derecho Procesal Penal en la Universidad San Martín de Porres. Al señor autoridad, señor doctor Roger Melendres Morales, decano del Colegio de Abogados de Ventanilla, al señor doctor Roy Aldo Esteban Guamán, fiscal adjunto superior de la Segunda Fiscalía Superior Penal. Acto seguido, invitamos al señor doctor Alfredo Mirabal Flores, presidente de la Comisión de Capacitación de la Corte Superior de Justicia Puente Piedra Ventanilla, quien brindará las palabras de bienvenida de este magno evento. Gracias, Marisol. Buenas tardes, digna concurrencia, que se encuentran conectados mediante el sistema del Facebook y el Google Meet. Continuando con el ciclo de capacitación, ¿no? La Comisión de la Corte Superior de Justicia de Ventanilla tiene a bien, pues, ofrecer en esta oportunidad a nuestro expositor, el doctor Jefferson Moreno Nieves, quien disertará pues, el tema de la investigación del delito y las medidas cautelares, ¿no? Un saludo especial a la mesa de honor integrada por el doctor César Rivero Ramos, el integrante de la Comisión de Capacitación, y al doctor Roy Esteban, fiscal adjunto superior, y a nuestro expositor, el doctor Jefferson Moreno Nieves, ¿no? Como ya se ha indicado, el tema que va a abordar el doctor es investigación del delito y las medidas cautelares. Estos aspectos son sumamente importantes, ¿no? En la cual, pues, nuestro expositor nos va a dar unos alcances de sus conocimientos sobre estas materias, haciendo un enfoque, pues, desde el ámbito de la defensa y desde la cátedra universitaria, en la medida que nuestro expositor es docente universitario. Sin más preámbulos, doy por la bienvenida a los integrantes de la mesa de honor y en especial a nuestro invitado, el doctor Jefferson Moreno Nieves. Gracias. Muy agradecido por sus palabras, señor doctor Alfredo Mirabal Flores. Damas y caballeros, continuando con el programa, invitamos al señor doctor Jefferson Moreno Nieves, quien disertará la ponencia de investigación del delito y medidas cautelares, para lo cual hacemos una breve reseña de su trayectoria profesional. Abogado por la Universidad San Martín de Porres,
estudios de maestría en Ciencias Penales por la Universidad Nacional San Martín de Porres, estudios de maestría de Derecho Penal en la Universidad de Medellín, Colombia, estudios de maestría en Enseñanza de Derecho por la Universidad San Martín de Porres, estudios en especialización en litigación oral y sistema acusatorio en la Universidad California Western School of Law, San Diego, Estados Unidos, profesor de Derecho Procesal Penal en la Universidad San Martín de Porres, director del área de litigación oral en la revista jurídica Iusponiendi, miembro honorario del Ilustre Colegio de Abogados de Huánuco, Ancash, Puno, Pasco, Ica, entre otros, docente reconocido por el Instituto Peruano de Derecho de Gobernabilidad y miembro del Comité Consultivo Nacional del Centro de Investigaciones Filosóficas y Penales. Recibe una cálida bienvenida, señor doctor Jefferson Moreno Nieves. Muy buenas tardes con todos. Primero, muchísimas gracias a la comisión, a la Corte, a toda la institución por la invitación. Muchísimas gracias por considerar que podría compartir algunas ideas, quizá algunos comentarios de lo que viene pasando en nuestro país respecto a este tema. O sea, ¿qué sucede? Es de conocimiento amplio de parte de todos nosotros que el proceso penal normalmente para incorporar a una persona a prisión, para privarla de su libertad, necesita de un proceso justo, un proceso debido, que debería terminar en una condena, ¿no? Pero existen algunos casos en los cuales se puedan presentarse razones específicas, ya sea que el proceso penal se va a convertir en inaplicable, en que sus efectos no van a tener finalmente dónde ejecutarse porque no vamos a encontrar a la persona, es decir, que la persona pueda fugar, o sea, podría ser una primera razón, eso es importante. O una segunda razón es que uno va avanzando en el proceso y va encontrando obstáculos, ¿no? Y es lo que nosotros llamamos peligro de obstaculización. Se me empiezan a morir los testigos, me empiezan a cambiar de versión, los testigos ya no quieren declarar, los documentos empiezan a desaparecer. Recuerdo un caso en el que se le pide información a la municipalidad y la municipalidad no remite el expediente completo, y cuando remite el completo no remite los originales, etc. Es decir, en el camino puede ser que yo encuentre trabas. Entonces, ya sea por uno o por otro, o incluso por ambas, en algunos casos la privación de la libertad se realiza de manera previa a la sentencia condenatoria. En ese tipo de casos, nosotros hemos trabajado normalmente, digo normalmente porque no hemos explotado mucho otras opciones, pero normalmente nosotros hemos trabajado una medida que es la medida de coerción personal de la prisión preventiva, ¿cierto? Un fiscal, el Ministerio Público inicia su investigación, considera que se presenta alguno de estos supuestos en específico, claro que con otros requisitos, ¿no? Pero porque finalmente la persona tiene que estar vinculada al delito, pues eso es innegable. Los niveles de cómo estén vinculadas, me parece que no quiero tocarlos mucho ahora, pero en principio, un fiscal considera que o la persona puede fugar o la persona puede obstaculizar. Y esa es la esencia verdadera de la aplicación de toda medida de coerción en realidad. Claro que a mayor nivel en la medida de coerción de prisión preventiva. Entonces el fiscal considera que esa es la situación, se la solicita el juez considera que es procedente, y digo, normalmente hemos trabajado con la medida de la prisión preventiva. Ese es un tema histórico, es un tema crítico, si está bien, no está bien, si debemos recurrir a otras medidas de coerción. Me parece que va a ser una discusión eterna, porque finalmente es una cuestión de concepción, hasta ideológica. Eso va a cambiar con el transcurso del tiempo, cuando nos demos cuenta que finalmente la prisión preventiva no cumple su finalidad. Hay personas a las que se les ha enviado en prisión preventiva, sin embargo han estado en la audiencia, enfrentaron su audiencia de prisión cuando decían que iban a fugar, les dieron prisión, luego les dieron libertad, luego le volvieron a dar prisión, etcétera, etcétera. Y se ha demostrado, creo yo, que en muchos casos la prisión era más un castigo adelantado, más una forma de calmar ansias de justicia, que en realidad una medida de coerción propiamente, ¿no? Por ejemplo, cuento una experiencia personal, yo soy defensor y efectivamente mi visión es esa, ¿no? Innegable.
pero yo tengo una audiencia de prisión preventiva que va durando 2 años. 2 años. Yo no pudiera decir, lo que Jefferson cuenta es inconcebible, eso no pasa, imposible. No, va 2 años, doctores. Y lo puedo decir abiertamente porque se viene realizando en el subsistema nacional una audiencia desde hace 2 años, son 30 personas requeridas con prisión preventiva y recién van 10 personas. Faltan otras 20 personas. Yo calculo de acá en unos 4 años deberíamos terminar esa audiencia de prisión. O sea, si vamos al ritmo que seguimos, pues más o menos ese debe ser el porcentaje. No es como cuando dicen, si seguimos en este ritmo de la vacunación, nos vamos a terminar vacunando en el 2029, ya más o menos así. Si yo calculo el ritmo de la realización de las audiencias de prisión, como van hasta ahora, nosotros deberíamos terminar en 4 años. Entonces yo me pregunto, ¿qué sentido ha tenido la aplicación de una medida de coerción? ¿Qué peligro procesal de fuga puede existir en personas que van en una audiencia de prisión durante 2 años, ¿no? Pero más allá de eso, yo quería, por el tiempo, conversar algunas cositas muy puntuales que tienen que ver con el contexto en el que vivimos. Si bien es cierto, la adopción de las medidas de coerción normalmente se dan en etapa de investigación preparatoria, sin perjuicio de, como acaba de reconocer, porque finalmente no era una limitación, ¿no? Pero como acaba de reconocer expresamente la Corte Suprema hace un par de meses, no se niega nunca la posibilidad de que Fiscalía pueda solicitar incluso prisión preventiva a nivel de juzgamiento. Otros serán los razonamientos, ¿no? Pero es posible. Pero más allá de esa posibilidad de imposición de la medida, lo que ha venido pasando en los últimos meses, incluso año nada más, porque ¿cuándo empezó la pandemia? El 15 de marzo del 2021, ¿cierto? El 15 de marzo del 2021 el presidente de la República salió en Televisión Nacional a decir que declaraba el estado de emergencia, que todos se vayan a sus casas a las 12 de la noche, que a partir del día siguiente nadie podía salir. Y yo no había comprado agua, ni papel, ni nada por el estilo, ¿ah? Entonces nos agarró de sorpresa y vivimos en carne propia lo que implicaba este contagio, esta pandemia, este virus del COVID-19. Entonces, ¿qué es lo que ha pasado en los últimos tiempos? Y es de eso lo que quiero conversar muy puntualmente. Por una cuestión de tiempo, porque no nos va a alcanzar sino el espacio para poder abarcar algún otro tema. ¿Qué es lo que ha pasado? Que nosotros en Libertad nos hemos preocupado en un inicio por evitar la propagación del contagio, luchar por tener vacunas, sea que se ha hecho bien, sea que se ha hecho mal, pero ahí vamos, estamos intentando. Hay países que regalan, botan vacunas, nosotros lloramos por una, pero estamos ahí, ¿no? Nos cuidamos, ahora se usa doble mascarilla, en determinados lugares tienes que entrar con facial, etc. En carne propia, yo he sufrido del COVID, gracias a Dios estoy bien, no he tenido muchas complicaciones, pero por ahí uno que otro malestar, ¿no? Entonces, la mirada obviamente está puesta en nosotros, en nuestros seres más cercanos, en nuestro ámbito más íntimo, en nuestros amigos, en nuestros familiares, y luego damos una visión de sociedad en conjunto. Y cuando dimos esa visión de sociedad en conjunto, nos dimos cuenta que había un grupo de personas que también podía sufrir de este tema de propagación. Y esto es un tema histórico, ¿no? Porque en un primer momento me refiero a las personas que están internas en un penal. Y no me refiero a las condenadas, porque las condenadas tienen que ver más con un sistema penitenciario, un sistema a largo plazo, un tema de política criminal específica que no viene funcionando. El sistema penitenciario ha sido declarado en emergencia antes de la pandemia, pero eso es otra cosa, los condenados son otro cantar. Las personas que están ahí por mientras, las personas que aún no tienen una condena, es decir, están con un mandato de prisión preventiva y en algún momento, como les decía al inicio, alguien consideró, el fiscal primero para solicitarlo y el juez luego para imponerlo, que no solamente la persona estaba vinculada, obviamente, como tiene que ser en toda medida, sino que además existía esta posibilidad o de que la persona se fugue y que, por supuesto, el proceso sea innecesario después, porque no va a tener a quién aplicarse el resultado, o finalmente que ni siquiera podamos llegar a la averiguación o a la aproximación de la averiguación de la verdad porque nos ponen obstáculos, ¿no? Esa es la idea. Entonces, ese grupo de personas, volteamos a verlas en algún momento y ha tenido una evolución. Desde el 15 de marzo, bueno, no del 15, ¿no? Porque ellos deben haber empezado a reclamar fines de marzo, motines en los penales, y hay dos visiones de la historia sin lugar a dudas.
Está la visión quizá del abogado que dice, oye, tenemos internos, presos preventivos a los que hay que cuidarlos en su salud. Y obviamente está la labor del persecutor de la acción penal que en su momento consideró que existía fuga o que sigue considerando que existe esa posibilidad de fuga o especulación, que sostiene que es irrelevante lo que esté pasando afuera, pero que finalmente a ellos también se les va a cuidar de otras maneras. Y empezó una maratón, bueno, no, ni siquiera maratón, una carrera de 100 metros, debo decir, por la rapidez del asunto, ¿no? Porque no es que esto apunte a largo, me parece una cuestión de momento, es una cuestión de ahora. Una maratón de pedidos de ceses de prisión preventiva. Es decir, aquella medida impuesta tenía que cambiar. Y entramos a una discusión, por eso le digo que esto es histórico. Entramos a una primera discusión en ver si es que era el cese, si era el habeas corpus, y finalmente terminamos aplicando el artículo 252, inciso 2 de nuestro Código Procesal Penal referido a las medidas de coerción personal. Es decir, la variación de la medida, aquellas circunstancias han cambiado, ¿no? Y se empezaron a dar con el ejemplo del Subsistema Nacional Anticorrupción, fíjense, ¿no? Se empezó a dar una serie de decisiones interesantes en la protección de aquellas personas que podían sufrir un efecto mayor con esto del virus. Son aquellas personas que nosotros conocemos que tienen comorbilidades al COVID. Ese es el escenario. Entonces, incluso el Ministerio de Salud, recuerdo en aquella época, sacó un pronunciamiento, esta es la lista específica, de personas que si se contagian podrían fallecer, ¿no? Un grado de probabilidad. Pero ¿a qué voy? Esa historia es conocida, ¿no? O sea, ahí me parece que ya no hay mayor análisis porque ya todo el análisis que se tenía que hacer ya se hizo. La discusión de qué son nuevos elementos de convicción, si son testimonios documentales, esa discusión ya pasó, creo. Y el Poder Judicial superó esa discusión, estableciendo, como digo, que con lo que teníamos que trabajar nosotros era finalmente con la medida de variación, o con la institución de la variación. O sea, simplemente han cambiado las situaciones. Hay una pandemia de por medio, hay personas que están enfermas, y que podrían sufrir gravemente y con una consecuencia inclusive de muerte, el hecho de que sean contagiados de COVID, ¿no? Y se empezaron a dar los ceses. Esa es la historia. En resumen, claro, ¿no? Desde el 15 de marzo del 2020 a mayo del 2021, esa es la historia. Y en el territorio nacional, porque parece ser que el Subsistema Nacional Anticorrupción es el único que se habría dado cuenta de ese tema, de que personas que puedan sufrir una grave afectación a su vida de ser contagiadas, tenían que ser variadas en la medida, ya sea comparecencia con restricciones, ya sea detención domiciliaria, y ahí se discute también otro tema, que depende ya del caso en concreto. Pero pareciera que la lucha es solitaria, pareciera que la lucha era solo de ellos, hasta que diferentes partes del país se unieron a ese análisis y empezaron a trabajar diversas medidas, diversos pedidos de ceses de prisión, de variación de prisión, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que pasa ahora? A esto llego, al día de hoy. Yo tengo un pedido de cese planteado. Primer problema, que es un problema también estructural, que es un problema que venimos arrastrando de mucho tiempo, no tiene absolutamente nada que ver con el tema del COVID, pero el problema es que las audiencias no se están programando, ¿no? Las audiencias de variación, creo yo, no se están programando. Esa es la visión que yo les tengo que presentar de una manera crítica. Y curiosamente, a diferencia de que las audiencias de variación no se programan, las audiencias de prolongación sí se programan.
Entonces ahí tenemos quizá un pequeño problema. Pero antes de llegar a ese escenario, lo que tenemos que hacer como defensores y las personas investigadas, lo que tienen que hacer, primero es reunir su material. Es como cuando alguien va a solicitar su beneficio penitenciario, necesita reunir su expediente de beneficios, ¿sí? Su pago de reparación civil, su informe psicológico, sus trabajos, su educación, etc. Igualito nos pasa, que nosotros debemos reunir información de la situación médica de las personas. Y les voy a decir algo, eso es muy complicado al día de hoy. Es casi imposible conseguir ese tipo de información. ¿Por qué? Porque en principio los penales no reciben abogados. Segundo, la información médica que se requiere o no se tiene a la mano, y si la tenemos que conseguir en ese momento, lo que tendríamos que solicitar es que la persona en prisión sea estudiada, sea analizada, sea sometida a algún tipo de examen. Y esa es otra labor titánica, porque en esta evolución que se ha tenido de estos pedidos de variación, lo que ha pasado en muchos casos, y eso tiene que reconocerse y trabajarse a futuro para que eso no pase, ¿no? Yo recuerdo mucho, por ejemplo, cuando un ciudadano investigado se fugó del país, y digo se fugó porque era clarísimo que se estaba fugando, de manera ilegal por una frontera y se fue para España. Recuerdo yo claro. Y lo que vino después de ese acto fue que en audiencias se decía que las personas, por ejemplo, lo que suelen hacer los abogados defensores es entregar el pasaporte en la audiencia, ¿no? Entonces lo que se decía en la audiencia era, ya no importa, porque mira cómo uno se ha ido, mira cómo él se ha escapado por la frontera, entonces quiere decir que todos se pueden escapar. Así que es irrelevante si te dejo o no te deja el pasaporte, y se utilizaba eso como ejemplo. ¿Por qué digo esto? Porque algo que no se puede negar es que hay personas que sin duda alguna se han aprovechado de esta situación, ¿no? Y buscan manipularla a su antojo. Se han conocido casos en los cuales, por ejemplo, médicos particulares, profesionales, respetados, etcétera, se han prestado para emitir informes, como en una audiencia me dijo el señor fiscal, informes de favor, ¿no? Y eso se ha hecho público. Fiscalía lo ha investigado, han intervenido como corresponde y han sido sancionados. Y como justos pagan por pecadores, el hecho de que en algunos casos, en determinados distritos judiciales y respecto de personas en concreto, se haya averiguado de ese hecho, todos los casos, o en su gran mayoría de casos, exijan casi como de manera obligatoria que los pronunciamientos médicos que uno lleve para la audiencia de variación o de cese de prisión preventiva, dependiendo de la concepción que uno tenga procesalmente hablando de cuál es la medida adecuada para solicitar la libertad de la persona, es que esa documentación médica sea emitida por una institución pública. O sea, casi se ha convertido en una obligación. Si tú tienes por ejemplo, tengo un caso en el que la persona se encuentra mal de salud, eso es innegable, yo no vendría a dar la cara a un evento como este si es que yo pidiera informes de favor, ¿no? O sea, la persona se encuentra mal de salud y tenemos un informe particular, no de favor, pero de un médico particular. Y si yo llevase a una audiencia ese informe del médico particular, lo que va a pasar es que me van a decir que eso no ha sido analizado por un médico legista, por ejemplo. Eso no ha sido analizado por el Instituto de Medicina Legal. Y peor, que es de una clínica privada. Entonces, lo que tratamos de hacer después es incorporarle
el contenido del informe, o sea, lo que sustenta el informe, mejor dicho. Imaginemos el caso de una persona que tiene hipertensión, que es una persona con comorbilidad al COVID, que si se contagia podría sufrir mayores efectos de cualquier otra persona que no es hipertensa. Yo he estudiado un poquito, como me metí a estos temas, me he metido a estudiar un poquito de medicina, he investigado, he conversado con profesionales y, por ejemplo, he averiguado que la hipertensión puede ser determinada de muchas formas. Así como, por ejemplo, el COVID puede ser determinado si eres positivo o no eres positivo de muchas formas, por ahora, ¿no? Porque ahora tenemos pruebas rápidas, pruebas antígenas, pruebas moleculares. Pues más o menos en ese nivel la hipertensión también se determina. Lo que hay en los penales, ¿no? Un tensiómetro. Es decir, aquello que te ponen en el brazo, se presiona y se mide la presión a la vista. Y el médico del penal, la enfermera, quien esté cumpliendo rol ahí, porque, bueno, es difícil también encontrar personal médico en un penal, pero quien esté ahí, lo único que hace es mirar. Solo mira el circulito que finalmente te arroja la presión y lo apunta en un papel. Y eso es lo que a veces se pide. Pero existen otras formas. Por ejemplo, está el mapa, ¿no? El mapa de 24 horas, que es un aparato que la persona lleva puesto 24 horas pegado al cuerpo y eso finalmente te determina si es que cuánto de presión exacta tienes en determinado momento. Te determina de día, te determina de noche, ¿no? Te establece los picos. Y lo que intentamos hacer es presentar esos sustentos del informe particular al informe. Y la respuesta fue otra. Perdónenme si generalizo un poco, pero es que lo he visto en muchos lados. Y la respuesta era, sí, pues, pero yo no sé qué es un mapa. O sea, yo lo único que veo son líneas que van para arriba, para abajo, y yo no entiendo los términos médicos. Se establece en el informe médico particular que la persona sufre de tricuspidea, por ejemplo, de tricuspidea, que es una de las válvulas del corazón, o sufre de un problema en la válvula mitral, etc. Y lo que normalmente siempre se va a responder en una audiencia es que nosotros, siendo abogados, no conocemos de esas cosas y por lo tanto no podemos pronunciarnos de algo respecto de lo que desconocemos absolutamente. Y parece cierto, pero en principio uno creo que se va entrenando, va conociendo, va revisando y va estudiando y va conociendo de estos temas, ¿no? Que hoy se trabajan mucho en estos pedidos de cesación y de variación. ¿A qué voy? Este es mi punto, porque el título es Investigación y medidas de coerción. Como esa es la exigencia de hoy en día, de la evolución que nosotros hemos tenido, lo que hicimos fue recurrir al director de la investigación para que el director de la investigación sea finalmente quien se dirija a las instituciones públicas para solicitarle ese tipo de información, ¿no? Porque imagínense a mí, Jefferson Moreno, presentando una carta a Medicina Legal y diciéndole, por favor, quisiera que emitas un informe respecto de estos documentos que te traigo. Acá está el mapa, acá está el informe médico, acá está el hold del 24 horas, etc. Y me van a decir, pero yo no te respondo a ti, yo no tengo por qué trabajar para ti, yo no tengo por qué emitirte informes a ti, ya tú verás qué haces, ¿no? Porque claro, solamente esa institución, Medicina Legal, responde a pedidos oficiales, a pedidos institucionales. Entonces, lo que hicimos fue recurrir al director de la investigación para que el director de la investigación, como parte de la investigación, sea quien haga esa comunicación. Pero ¿cuál es el problema? Y fíjense que hay un gran problema ahí para adelante respecto de todos los pedidos que se hagan, independientemente de si hay COVID o no hay COVID, de todos los pedidos que se hagan de variación de medida. Y en el caso de las investigaciones, la defensa lo que necesita es la presentación, o en el caso de cesaciones, para ser exacto,
la presentación de nuevos elementos de convicción, ¿cierto? ¿Eso qué implica? Que tú tienes que conseguirlos, pues. ¿Y cómo los vas a conseguir? No los puedes conseguir por tu lado. En el caso que les estoy contando del problema médico, como no se le hace caso a los informes particulares, ya sea porque no se les entiende, ya sea porque se les considera que son de favor, etcétera, lo que hay que hacer es solicitarlos en la investigación. Pongo un ejemplo. Miren, pongo un ejemplo muy sencillo para llevarlo a lo que estoy comentando. A mí me dan prisión y uno de los argumentos por los cuales me dan prisión preventiva es que yo no tengo arraigo domiciliario, ¿sí? ¿Y cuál fue el problema? Que en su momento mi abogado no presentó quizá una constatación notarial, policial, la declaración de mi esposa, de mis hijos, de mi tía, la fotografía de mi ropa tirada en mi cama, etcétera, para saber que yo vivo ahí, ¿no? Entonces yo les pregunto, a lo largo de la investigación, yo podría dirigirme al fiscal y decirle, señor fiscal, solicito como acto de investigación que usted ordene la realización de una diligencia de inspección en mi domicilio para que usted verifique que ahí están mis cosas. Eso es casi imposible de realizar, ¿cierto? ¿Y por qué es imposible de realizar? Porque los actos de investigación que debe programar el señor fiscal en una investigación necesariamente tienen que ser pertinentes y tienen que ser útiles. Y el problema es la pertinencia, porque aquí no estamos investigando si tú vives o no vives ahí, ¿no? Lo que estamos investigando es si finalmente sobrevaloraron o no la venta de las canastas. Eso es lo que se está investigando. Yo no estoy investigando si estás bien, estás mal, si vives, no vives, etcétera. Ese no es mi punto. Entonces tú tampoco lo puedes solicitar. Y se los llevo al problema del COVID. Porque si yo le solicito al señor fiscal que, por ejemplo, mis documentos médicos se los mande a medicina legal para que medicina legal realice un informe, tenemos un grave problema de pertinencia. Tenemos un grave problema de relación entre la investigación propiamente y la medida de coerción. Porque el mensaje en ese tipo de situaciones es que los abogados tienen que hacer su propia investigación, lo que está prohibido en nuestro sistema. En nuestro sistema hay una investigación única. Están prohibidas dos, no somos un sistema colombiano, no somos un sistema norteamericano, no tenemos audiencia de develamiento de pruebas, eso no tenemos. Entonces, si yo no puedo solicitárselo al fiscal, lo que prácticamente se me está diciendo es, tú ve cómo haces. Y aún viendo cómo hago, no podría, porque ninguna institución pública me va a responder con un pronunciamiento médico respecto de mis informes. Jefferson, pero lo que puedes hacer es solicitarle al juez que oficie para que te dejen ingresar al médico, al establecimiento penitenciario, o que una junta médica se forme en el establecimiento penitenciario, ¿cierto? Y ese es el problema, que eso no se está haciendo. Tenemos que llegar recién a una audiencia para pedirle al juez en ese acto, por ejemplo, les soy bien sincero, algo que se ha hecho y que nosotros hemos hecho en la Corte de Ventanilla y que el señor juez bien aceptó el pedido de decir un ratito. Si bien es cierto, está presentado el pedido de variación, necesitamos la historia clínica que está en el penal. Y al abogado, con razón no se la han dado, la voy a solicitar yo. Y el señor juez oficia, reprogramamos la audiencia y esperamos a que envíen la información médica, que dicho sea de paso, nunca llegó. Pero me refiero al acto en sí mismo, ¿no? O sea, tienes que llegar a la audiencia para que el señor juez ordene la realización prácticamente de un acto de investigación. Entonces, ¿qué quiero decir con esto? Para ir cerrando. Que las medidas de coerción necesitan un vigilante, necesitan un garante de su ejecución. Por ejemplo, yo he tenido un caso reciente, un mandato de detención domiciliaria.
el fiscal se aparece en la casa de la persona y dice, quiero ingresar a revisar si está la persona o no está la persona. Y claro, me llama y me dice, no lo vamos a dejar ingresar. Y es que tienen que dejarlo ingresar porque el fiscal finalmente es el garante, él es el que vigila la ejecución de la medida. Claro, de la mano de la Policía Nacional, ¿no? Pero él es el que vigila, él es el que ejecuta la medida. Lo mismo debe pasar con la prisión preventiva. Eh, el fiscal también debe vigilar, eh, como defensor de la legalidad, como representante de la sociedad, la ejecución de esa medida y sin lugar a dudas el juez de investigación preparatoria. La única solución al problema que yo les planteo de que la investigación responda no solamente al concepto de pertinencia clásico que nosotros tenemos, que es el hecho objeto de investigación propiamente, sino que tenga que responder a las necesidades de que la defensa o el propio imputado puedan variar o solicitar la variación o solicitar la cesación de la medida, la única solución posible, tal cual la veo, es que se flexibilice la pertinencia, la exigencia de la pertinencia en el acto de investigación solicitado, con relación a no solamente estar dirigido el pedido en concreto a un acto de investigación para acreditar o desacreditar el hecho que se investiga, ya sea un elemento de cargo, de descargo, ¿no? Sino que también debe estar dirigido a verificar si el mantenimiento de la medida es o no el adecuado. Y lo digo desde esta visión, claro, desde el pedido que hace la defensa, porque qué duda cabe de que incluso sacaron un decreto legislativo, recordarán ustedes, el 1513, donde el Poder Judicial decía que los jueces podían ordenar los ceses de oficio, los ceses masivos, pero, con las disculpas del caso, pero yo no he visto muchos ceses masivos. O sea, de masivos no tienen necesariamente esa característica, ¿no? Entonces, el juez tiene la posibilidad, sin lugar a dudas, de hacerlo, pero yo lo que les estoy planteando es el esquema cuando es la defensa quien lo hace, cuando es la defensa quien impulsa, quien solicita y se encuentra con una pared que no es necesariamente la obstaculización, pero es la pared de la realización de actos de investigación en concreto. Ese es el problema. Me parece que este es un tema, por lo del COVID, obviamente, eso es momentáneo. Incluso vamos a ver qué pasa cuando logremos superar el problema del COVID. Vamos a ver qué pasa con esas variaciones que se han dado, ¿no? Vamos a ver si Fiscalía, por ejemplo, solicita la variación de la medida. Pero ese es otro cantar. Pero lo del COVID finalmente es temporal. Pero este tema de la relación de los actos de investigación, que no solamente estén dirigidos al hecho en concreto, a acreditarlo o desacreditarlo, sino también a verificar si es que la medida sigue siendo o no sigue siendo legal, por regla de rebus sic stantibus, por principio de temporalidad de las medidas de coerción, es algo que sí vamos a tener que analizar para siempre, porque haya COVID o no haya COVID, me queda la duda de si yo le puedo solicitar a Fiscalía la realización de un acto de investigación que no tiene que ver necesariamente con los graves y fundados elementos de convicción, sino con algún aspecto del peligro procesal, por ejemplo. Entonces, eso sin duda va a ser un tema que vamos a tener para rato, pero sí considero yo que es algo que vamos a tener que flexibilizar. Estimados amigos, estimadas autoridades, miembros de la institución, miembros de la comisión, debo agradecer nuevamente la invitación. Es un gusto siempre participar en algún evento organizado por la Corte y de todo corazón y con mucho respeto espero haber sido productivo. Muchísimas gracias, doctores. Muy agradecidos por su excelentísima ponencia, señor doctor Jefferson Moreno Nieves. A continuación procedemos a las preguntas formuladas por los asistentes. ¿Desean hacer alguna pregunta al señor doctor? Sí. Vamos a dar lectura, señor doctor, a la pregunta formulada
¿Puede el juez variar el pedido de solicitud de prolongación de prisión preventiva por vigilancia electrónica personal en casos cuando el procesado acredite mediante documento enfermedad grave o condición de vulnerabilidad, más aún en estos tiempos de pandemia? Claro. Y esa es la idea, ¿no? Optar por otro tipo de medidas. E incluso uno como defensa lo que hace es solicitar una variación y en concreto la variación debe ser a la medida de detención domiciliaria, porque se supone que lo que alega es la existencia de una enfermedad grave. Entonces, ahí uno tiene un gran catálogo. Dentro de ese catálogo, dependiendo del delito, claro, y del cumplimiento de los presupuestos administrativos, de la vigilancia electrónica, la contratación de esta empresa particular, el pago y todo el trámite que hay que hacer, que además es engorroso, es posible, por supuesto que es posible. Es una de las opciones, ¿no? Esa es la idea, claro que sí. Muchas gracias, señor doctor Jefferson, por las respuestas. Acto seguido invitamos al señor doctor César Augusto Rivero Ramos, integrante de la Comisión de Capacitación para la entrega del certificado expedido por la Corte Superior de Justicia, Puente Piedra Ventanilla, al señor doctor Jefferson Moreno Nieves, en agradecimiento de la ponencia, investigación del delito y medidas cautelares dirigido a los señores magistrados y a los asistentes que nos acompañan el día de hoy. Muy bien, muy agradecido Marisol, muy agradecido a la comisión por darme la oportunidad de dirigirme al doctor Moreno Nieves, que nos ha disertado el día de hoy con un tema muy importante. Sin duda, las medidas cautelares tienen que ver, en este caso nos ha hecho referencia con el proceso penal. ¿Y qué es lo que, sin duda, en este tema se debe reflexionar, debatir, argumentar, decidir, sobre todo sobre el conflicto de dos derechos fundamentales? ¿Qué cosa? Tenemos por un lado el interés en el proceso, esto es garantizar verdad procesal, del lado de la Fiscalía, establecer o no la viabilidad de la pretensión penal, pero por otro lado tenemos también la del imputado, el interés del imputado, ¿qué cosa? La presunción de inocencia, el respeto de sus garantías procesales, derechos fundamentales en relación al proceso, etc. Entonces, sin duda, estas pautas que el día de hoy nos ha dado con los conocimientos por parte del doctor son muy, muy importantes y estamos muy agradecidos por ello. Entonces, en nombre de la Comisión de Capacitación, en este caso, que lo preside el doctor Alfredo Miranda Flores, de la presidencia de esta Corte Superior de Justicia de Puente Piedra Ventanilla, agradecemos al doctor Jefferson Moreno Nieves por esta ponencia y le vamos a hacer llegar su certificado virtual y esperándolo tener prontamente nuevamente en este distrito judicial. Gracias. Gracias, Marisol. Muchas gracias, señor doctor. Agradecemos a todos los asistentes por su congruencia y por haberse conectado el día de hoy. Gracias por su participación. Gracias, señor doctor Jefferson Moreno, y a todos los presentes. Muchas gracias, doctor. Con su permiso. Una foto, por favor. Señor doctor César Rivero. Muchísimas gracias, doctor. Buenas tardes con todos. Una foto, por favor, doctores. Buenas noches, muchísimas gracias. Gracias, con su permiso, doctores. Buenas noches.